Empezar a grabar la clase. ¿Cómo les fue con las actividades que les dejé? ¿Hay alguna duda con las tablas de frecuencia, con los diagramas de tallos y hojas? Pues les comentaba, ¿no?, que esas tablas de frecuencia y los diagramas de tallos y hojas son unas herramientas básicas, ¿no?, para describir a las poblaciones. Como ustedes ya se dieron cuenta, pues esas herramientas les ayudan a hacer más comprensible la descripción de la estructura de una población. Entonces, con ese tipo de herramientas que tenemos los biólogos, las tablas de frecuencia y los diagramas de tallos y hojas, nos ayudan a responder preguntas acerca de la población, ¿no? Entonces, como ya desarrollaron algunos ejercicios, comprendo que ya más o menos, al menos ya tienen la idea de cómo construir una tabla de frecuencias o un diagrama de tallos y hojas. Sin embargo, pues ustedes se han de preguntar, bueno, ¿cómo tienen esos datos, ya sea en campo o en laboratorio, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver, la obtención de datos de una población tiene que ver con su monitoreo. Si nosotros como biólogos le damos un monitoreo continuo a la población, podemos estimar el tamaño de la población. Ese tamaño de la población, pues básicamente como su nombre lo dice, pues es un número concreto, ¿no? Es un número de individuos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si se han dado cuenta en el caso de los censos que hace el INEGI, pues en realidad lo que está haciendo es un conteo de individuos, ¿no? Un conteo de poblaciones humanas, ¿no? Y entonces el INEGI va clasificando el tamaño o el número de individuos en cada una de las ciudades, en cada una de las localidades, determina cuántos sexos o qué proporción de sexos hay, cuántas personas migran, cuántas personas inmigran, ¿no? Entonces, este aspecto del tamaño de la población es uno de los principales de las principales características que necesitamos conocer de las poblaciones, ¿no? Para conocer sobre todo su dinámica poblacional. Entonces yo aquí les dejo una definición que es muy concreta, ¿no? Que Mandujano, que es un biólogo que trabaja en el INECOL, propuso, ¿no?, que el tamaño de la población es básicamente el número de individuos que forman parte de una población, ¿no? Aquí le podemos añadir que estos individuos o este número de individuos pues está delimitado a un tiempo y a un espacio geográfico. El tamaño de la población depende de dos factores intrínsecos, es decir, que influyen dentro de la población, como los factores demográficos, ¿no?, que se refieren a aspectos de la población, de la misma población, como es la densidad, la natalidad, la mortalidad y la proporción de sexos, ¿no? Estos cuatro factores demográficos van a estar haciendo que el tamaño poblacional cambie o vaya fluctuando de una temporada a otra, de un tiempo a otro o incluso de una población a otra. Y factores etológicos, ¿no?, prácticamente del comportamiento de los individuos. Cada individuo tiene un comportamiento diferencial. Entonces, ese comportamiento diferencial hace que el tamaño de la población también cambie, ¿no? ¿Cómo es que el comportamiento de los individuos cambia el tamaño de la población? Por ejemplo, factores dependientes del sexo. Sabemos que en una población hay varios machos que compiten por una hembra. Entonces, esos serían factores que dependen del sexo y por lo tanto, como hay competencia por aspectos reproductivos, un macho puede competir contra otros machos y a través de las peleas puede hacer que estos machos que no tienen oportunidad de aparearse porque su capacidad fisiológica y su capacidad reproductiva todavía no está al tope, hace que esos individuos salgan de la población, ¿no? Entonces, emigren de la población y por lo tanto va a influir en cambios en el tamaño de la población. Efecto del grupo, por ejemplo, tenemos muchas poblaciones que se agrupan
formando manadas, formando parvadas, formando poblaciones que van a determinar esos cambios en el tamaño de la población. La competencia por recursos alimenticios básicamente también es otro efecto que cambia el tamaño de la población. Y factores interespecíficos como la diversidad genética, que son factores que pueden estar influyendo en los cambios del tamaño de la población. Entonces, regresando para describir qué son estos factores demográficos, les pongo yo aquí algunas definiciones, ¿no? Sobre todo, estos parámetros primarios son los que influyen directamente sobre la estructura de una población. Entonces, la densidad es el número de organismos por unidad de superficie o volumen. La natalidad es la producción reproductiva de una población, la mortalidad es la muerte de organismos de una población, la inmigración es la llegada de organismos o de individuos de una zona ocupada ya por una población, y la emigración es básicamente la salida de individuos a otras zonas fuera de donde se encuentra esa población. Y dentro de los parámetros secundarios que habíamos platicado, que tienen que ver con aspectos de comportamiento, pues tiene que ver la estructura de edades, ¿no? ¿Qué proporción de individuos tiene la población en diferentes clases de edad? La composición genética, ¿no? Cada uno de los individuos o cada uno de nosotros o en la población, cada uno de los individuos tiene genotipos muy particulares. Estos genotipos cambian con el tiempo, es decir, que todas las especies y todos los individuos se encuentran en un proceso de evolución constante. Es decir, que ahorita, justo en este momento, todas las especies que tenemos, que están en la Tierra, están en un proceso de constante evolución, sobre todo por estas variaciones genéticas que se encuentran en el ADN de su genotipo, ¿no? Y la disposición espacial es la manera en cómo los individuos ocupan el espacio. Ya habíamos hablado acerca de la distribución agrupada, de la disposición uniforme y la disposición aleatoria, ¿no? Entonces, estos parámetros básicamente son los que van a determinar cambios en el tamaño de la población. ¿Por qué les platico esto de cuáles son esos factores que nosotros debemos de tener en cuenta para estimar o para conocer cómo es que cambia el tamaño de la población? Pues básicamente porque las poblaciones y sobre todo la biodiversidad es cambiante, sobre todo en el tiempo. En esta gráfica, chicos, pueden ustedes observar en el eje de las X los periodos de años en los que se estuvo monitoreando a esta población de roedores, ¿no? Entonces, por este lado, en el eje de las Y, tiene el número de individuos que se cuantificaron por hectárea. Entonces, si se dan cuenta, hay fluctuaciones poblacionales. Estos picos y estas curvas invertidas, estos picos invertidos, denotan cambios en el tamaño de la población. Y entonces estos cambios hacen dar cuenta de que durante el año de 1929 la población tuvo suficientes recursos o las condiciones climáticas fueron suficientes y por lo tanto se tuvo un tamaño de población suficientemente grande. Sin embargo, a partir de los años 30, algunas condiciones de cambio climático, algunas condiciones de su hábitat disminuyeron a la población casi hasta cero, es decir, con 3 o 4 individuos se quedó la población y a partir de esos 4 o 5 individuos otra vez volvió a incrementarse el tamaño poblacional. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el tamaño de la población va a ser variable a lo largo del tiempo. Todo esto va a estar relacionado con los factores demográficos y etológicos que les acabo de mencionar. Entonces, la mejor forma de estimar el tamaño de la población es a través del seguimiento de los individuos,
de la población a través del tiempo, ¿no? Entonces, con la palabra seguimiento me refiero con monitoreo, darle un seguimiento constante, monitorear a los individuos de la población a través del tiempo para poder estimar ese tamaño poblacional en cada uno de los eventos, en cada uno de los años que a mí me interese estudiar. Si ustedes entran ahí a Google y hacen alguna revisión y ponen nada más tamaño poblacional, van a encontrarse una infinidad de artículos científicos que los biólogos publican para poder dar a conocer la estructura poblacional de diferentes especies. En este caso les pongo el ejemplo de el tamaño de la población, bueno, que estos biólogos de la Universidad de Costa Rica de Costa Rica principalmente estudiaron el tamaño, la estructura y la distribución de una población de cocodrilos acutus. Ellos solamente monitorearon durante la época de secas de enero a abril de 1989 a 1990 en el río Grande de Taracoles, ¿no? Entonces, para capturar a los cocodrilos, pues se pueden utilizar este tipo de trampas, ¿no? Se ponen a las orillas de los ríos donde previamente ya se han hecho avistamientos de cocodrilos y en la parte encarnadas, ya sea se ponen bolsas de tipo de manta o se ponen bolsas con manta y adentro tienen sangre, ya sea sangre de pollo o o incluso tejido, ¿no? de aves principalmente. Entonces el cocodrilo entra y tiene un sistema que cuando pasa más o menos por aquí el cocodrilo, hace que baje la compuerta. Entonces ya una vez que está dentro del cocodrilo, lo pueden sacar y pueden tomar sus características métricas, ¿no? Entonces, chicos, para monitorear cocodrilos hay varias técnicas, ¿no? Pero cuando se trata de cocodrilos en poblaciones naturales, una técnica que muy utilizada aquí en a través de muestreos en lancha. Los cocodrilos y muchas especies silvestres tienen la propiedad o tienen una característica en los ojos. Esta luminosidad que emiten se llama tapetum lucidum. Es un tipo de tejido que recubre la retina del ojo y, al contrastar o al chocar la luz contra ese tapetum lucidum, refleja la luz y entonces de esa manera se pueden ubicar a los cocodrilos. Una vez que ya están ubicados los cocodrilos, los biólogos se acercan con las lanchas, los lazan. Se pueden hacer ya sea de manera manual o se pueden comprar también. Entonces, básicamente la técnica es lazar al cocodrilo, ¿no? Una vez que esté adentro la pértiga, se levanta y entonces ya puede quedar el cocodrilo atrapado con la gasa, con la soga en el cuello. Se levanta el cocodrilo y luego lo suben a la lancha, ¿no? Una vez que ya está en la lancha, los cocodrilos deben de ser marcados para que yo como biólogo sepa a qué número de individuo me estoy refiriendo. Entonces, los cocodrilos, una vez que estén sujetados en la lancha, pasan por el proceso de medición, pasan por el proceso de etiquetado. Necesitamos saber qué individuo es. Y entonces, para cocodrilos se han diseñado este tipo de placas interdigitales, ¿no? Que se ponen entre los pliegues que tienen los cocodrilos entre los dígitos. Y obviamente, pues esta clave que ven aquí, esa la proporcionan o la diseñamos nosotros los biólogos para poder saber a qué cocodrilo nos estamos refiriendo, ¿no? Y por ejemplo, este es un proyecto financiado por la Conavio. Estos biólogos propusieron un proyecto para hacer investigación con cocodrilos, les financiaron su proyecto, a los biólogos también se les paga por hacer este tipo de estudios y sobre todo se obtiene información acerca de las poblaciones.
Bueno, una vez que los cocodrilos están capturados, pues se pesan hay instrumentos especiales que usamos los biólogos, como son estas pezolas, que pesan en miligramos. Entonces se pueden pesar los cocodrilos de esta manera. Cocodrilos de mayor tamaño se ocupan este tipo de redes. Y también se miden otras características, ¿no? Como la longitud total, que es desde el hocico hasta la cola, y la longitud hocico-cloaca, ¿no? Entonces, estas variables nos pueden ayudar a determinar, pues, la estructura de la población, cuántas crías hay, cuántos juveniles, cuántos adultos no reproductivos, cuántos adultos reproductivos, etcétera, ¿no? Entonces, se miden a los individuos y todo esto se va registrando en una tabla de campo que posteriormente se registra en un Excel, y esos datos son los que se pueden analizar, ¿no? Entonces, esos datos, ¿cómo analizamos, o los biólogos cómo analizan esos datos, ¿no? Entonces, siguiendo con el caso de los cocodrilos, estos fueron los 3 sitios de muestreo: en Las Salinas, en Palmarito y en Cerro Hermoso. Entonces, fue en el estado de Oaxaca donde realizaron este estudio, y entonces, ya para describir la estructura de la población de cocodrilos que estuvieron muestreando durante un año, pues se hacen este tipo de gráficos, este tipo de, de gráficos que nos ayudan a entender cómo varió la población a lo largo de los meses. Entonces, aquí tenemos en el eje de las X, tenemos los meses, y en el eje de las Y tenemos el tamaño de la población, el número de individuos que colectaron. En este caso, en Palmarito, fue la población que estuvo, o que fue de mayor tamaño en comparación con la de Aguadulce, con la de Rancho Viejo, con la de Baraquebrada, con El Grueso y el Zapotalino, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta población de Palmarito? Pues básicamente en octubre la población era prácticamente de 38 individuos, ¿no? Como en noviembre, octubre, noviembre, diciembre empiezan los nacimientos, obviamente el tamaño de la población incrementó hasta 60, hasta 58 individuos, 59 individuos, ¿no? Pero una vez que los meses fueron avanzando en tiempo y las condiciones climáticas fueron extremas, por ejemplo, enero, febrero y marzo son periodos de fríos, ¿no? Y muchos individuos de cocodrilos pues no soportan temperaturas bajas, o a lo mejor hubo eventos de depredación en esta temporada que nos van a ayudar a explicar esas bajas poblacionales, ¿no? Porque a partir de que había 58 individuos en 2 o 3 meses, ahora solamente tenemos 52 individuos, ¿no? Pero luego resulta que la población vuelva a incrementarse, ¿no? Entonces, esto puede hablar de efectos de emigración, es decir, que llegaron individuos a esta población que pudieron haber llegado de aquí o de este lado, a través de, obviamente, de los ríos, y entonces incrementaron el tamaño poblacional. Si alguien va teniendo dudas, me pueden ir hablando ahí por el micrófono. Vamos a pasar con este ejemplo que les pongo acerca de la choa piquirroja, que es un tordo como los que tenemos aquí en México, es familia de los cuervos, eh, pero que se distribuye en Madrid, sobre todo en el centro de España. Entonces, las aves son bien interesantes porque también sus tamaños poblacionales son bastante grandes y nos ayudan a entender cómo fluctúan esas poblaciones a lo largo del tiempo, conocer su hábitat, conocer cuáles han sido las presiones de extinción que han tenido estas poblaciones, y sobre todo pues también para generar conocimiento. Entonces, ¿cómo es que se hacen los muestreos para hacer estudios de avifauna? Entonces, los biólogos ya tenemos como que métodos establecidos, recetas de cocina que debemos de seguir para poder hacer un muestreo
bien hecho, ¿no? Porque este debe de cumplir características para evitar que contemos 2 veces al mismo individuo, ¿no? Entonces imagínense que estamos en el campo y estos somos nosotros y nos interesa conocer el tamaño de la población de una especie de ave, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer es delimitar nuestra área de muestreo, que básicamente pues aquí la tenemos representada en esta sección con esta línea negra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nos detenemos al centro de la unidad de muestreo y a una distancia perpendicular al límite de la zona que delimitamos de muestreo de 30 metros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues básicamente lo que vamos a contar van a ser a las especies de aves o a los individuos de aves que estén dentro de los 30 metros que comprende mi unidad de muestreo. Aquellas aves que estén fuera del radio de 30 metros no las vamos a contabilizar, ¿no? Entonces, este tipo de muestreos nos ayuda a evitar hacer conteos dobles, ¿no? Entonces, una vez que ya estamos durante 10 minutos posados aquí en esta unidad de muestreo, lo que hacemos es movernos a otra unidad de muestreo separada a 250 metros o 500 metros más hacia el fondo y se hace lo mismo, de tal manera que se abarque toda la superficie. Por ejemplo, si estamos trabajando dentro de un área natural protegida, pues debemos de establecer varias unidades de muestreo a lo largo de esa área natural protegida para abarcar pues abarcar toda la superficie del muestreo y que no se nos escapen aves que por falta de muestreo no pudimos registrar. Entonces, este es un mapa más básico de cómo se pueden hacer los muestreos. Les decía hace rato, en el caso de que estuviéramos dentro de un área natural protegida, pues debemos de hacer un mapa para conocer cuáles son sus características, ¿no? Clasificamos los tipos de hábitat, ¿no? Que pueden ser con base en los tipos de vegetación, como bosque de pino, selva, bosque mesófilo de montaña o páramo de altura, ¿no? Entonces clasificamos los tipos de hábitat y en cada uno de los hábitats vamos a ubicar puntos de conteo, ¿no? Entonces imagínense que esto que está aquí es ya si le hiciéramos un zoom y entonces a ir estableciendo puntos de conteo. Estos puntos de conteo van a estar distribuidos a lo largo de la superficie que me interesa muestrear. Entonces, yo pongo sitios de muestreo y además, por ejemplo, estos investigadores también pusieron redes de niebla, que son las que aparecen aquí. Entonces, las redes pusieron puntos de observación y redes, ¿no? Y entonces, también además hicieron puntos de conteo y redes. Con esas dos técnicas contabilizaron el número de individuos para la especie de ave que estaban investigando. Entonces, como les decía, si yo tengo un punto de muestreo, un punto de conteo aquí, este debe de estar distanciado del otro desde cero, desde el punto central hasta el otro punto central, entre 0 y 150 metros. Hay otros investigadores que prefieren que sean hasta 250 metros o 500 metros, ¿no? Pero eso va a depender de las condiciones del terreno donde estemos muestreando. Bueno, en el caso que cuando se muestrea con redes de niebla, pues es fácil capturar o relativamente sencillo capturar a las especies de aves, ¿no? Porque dado que las redes de niebla no se ven o las aves no tienen la capacidad para ver las redes de niebla entre la vegetación, pues entonces quedan atrapadas en esas redes de niebla. Una vez que están atrapadas, estamos
etiquetarlas o ponerles alguna marca que nos ayude a identificar a qué individuo nos estamos refiriendo, ¿no? Recuerden que no debemos de confundirnos con los individuos que componen una población, porque si no estaríamos subestimando o sobreestimando el tamaño de la población. Entonces, pues aquí les pongo un esquema de cómo le ponen los anillos para para que tienen una clave de registro de los individuos. Los anillos se pueden elaborar o también hay empresas aquí en México que los venden. Y entonces se va colocando de tal manera que no le provoca alguna lesión o tiene efectos secundarios con la biología de la especie, ¿no? Hay otro tipo de marcas que se utilizan, como son este tipo de etiquetas o de este tipo, ¿no? Pero pues obviamente el uso de anillos o de etiquetas va a depender del objetivo del estudio. ¿Para qué sirve hacer investigaciones en aves, ¿no? Por ejemplo, este mapa que ustedes ven aquí es por primera vez los científicos, dado que ya se tienen datos de cómo se distribuyen, cuáles son sus eventos de migración en todo el continente americano. El laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell Lab Ornithology, ellos desarrollaron este mapa animado a partir de 118 especies americanas. Entonces, miren, por ejemplo, ahorita que van a pasar a color naranja, rojo, en diciembre es que las aves migran hacia el sur. Esto tiene que ver con las condiciones de temperatura, ¿no? En diciembre las condiciones tropicales o en condiciones tropicales, pues el clima es más benéfico para las poblaciones de aves, ¿no? Entonces, en temporada de fríos, en noviembre, diciembre, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente estas partes, lo que es el norte del continente americano, se tienen condiciones extremas demasiado frías, ¿no? Que muchas especies de aves no pueden soportar. Por lo tanto, tienen que migrar hacia otras condiciones más tropicales o subtropicales para poder sobrevivir, ¿no? Para que su población pueda sobrevivir. Entonces, el estudio de las poblaciones de aves, pues va desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Como son este tipo de mapas. ¿Sí? ¿Alguien habló? No. Entonces, siguiendo con el ejemplo de las aves, chequen el caso curioso que tenemos con el número 5, con la especie de ave número 5. Por aquí anda, miren. Por aquí anda la número 5. Por aquí debe de ir bajando. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Casi se avienta prácticamente todo el continente, ¿no? Volando. Entonces viene desde el norte de Estados Unidos y llega hasta el centro de Argentina, norte de Canadá, hasta el centro de Argentina y vuelve a regresar, ¿no? Entonces son estudios bastante interesantes, nos ayudan a comprender la biología de las especies y pues nos, nos ayuda a entender básicamente cómo es el tamaño de las poblaciones, ¿no? Y cómo migran a lo largo del continente. Otro caso curioso que quiero presentarles es este tipo de imágenes. Resulta que varios biólogos se dieron cuenta del por qué las especies de aves migran a diferentes latitudes, ¿no? Sobre todo detectan o han detectado que varios grupos, estos no son nubes, ¿no? En realidad son movimientos de aves, ¿no? Que vienen del este al oeste. Entonces, todos estos pareciera que fueran nubes de agua, pero en realidad son poblaciones de aves que han estado o que migran
en estas condiciones, ¿no? Entonces, el radar los detecta como si fueran gotas de agua, ¿no? Pero en realidad son poblaciones de aves que están migrando debido a que se han presentado diferentes condiciones, ¿no? Sobre todo cuando es la puesta del sol, que es cuando las aves migran a otras regiones. Entonces, ¿qué tipo de características o qué tipo de métodos tenemos para estimar el tamaño de la población en aves? Yo aquí les voy a dejar la diapositiva para aquellos que estén interesados en hacer estudios o hacer investigaciones en aves, pues aquí tienen qué tipo de muestreo pueden hacer, ya sea por conteos, por puntos, por mapeo por parcelas o búsqueda intensiva, o para hacer demografía con el uso de redes o la búsqueda de nidos. Y entonces, si utilizan ya sea esta técnica o esta, van a poder estimar el tamaño de la población, la densidad, los sobrevivientes adultos, los juveniles, la productividad, el reclutamiento, la relación con el hábitat, el tamaño de nidada, depredación, parasitismo, identificación individual, estado reproductor, ¿no? Entonces, por ejemplo, con conteos, pues no se puede determinar el estado reproductor, pero sí por parcelas, ¿no? Pero si capturamos a las especies de aves con redes, pues en parte podemos conocer su estado reproductivo, ¿no? Entonces, son dos metodologías que pueden ustedes utilizar o que podemos los biólogos utilizar para determinar las características generales o las variables de una población, como en este caso que nos interesa el tamaño de la población, ¿no? Entonces, el tamaño de la población lo podemos incluso medir ya sea por conteos, por el método de conteos y también por redes y búsqueda de nidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los biólogos? Pues básicamente lo que hacen es utilizar este tipo de sistema para la captura de aves. Consisten en una estructura en forma de red, hilos arreglados en forma de red, de tal manera que se forman bolsas. Bolsas, hagan de cuenta que el ave llega aquí, pega en la red y entonces cae en la bolsa y se enreda en la bolsa que se encuentra en la parte de abajo. Estas le llamamos bolsas, ¿no? Entonces tienen la probabilidad de capturar a las aves si se ponen más aves, ¿no? Y básicamente están compuestas o se ponen tubos de aluminio, postes, y se amarran con cuerdas para poderlas tensar y poderlas tener pues directas y que hagan su función. Entonces por aquí llega a pasar un ave y se queda capturada en la red, o si llega de este lado, pues también se logra capturar con la red. Una vez que ya están las aves capturadas en la red, pues básicamente lo que hacemos es ir a la red y empezar a liberar a los individuos que se encuentran dentro de la red. Y entonces una vez que ya tenemos a los individuos en la red, pues los podemos medir, los podemos pesar, los podemos sexar, les podemos medir todas las características que nosotros como biólogos nos interesan, ¿no? Recientemente, pues hay muchos estudios, ¿no? que determinan cómo el cambio climático afecta a las poblaciones de aves, ¿no? Entonces, aquí les presento el ejemplo de una especie de ave que fue monitoreada desde el año de 1990 al año 2000. Entonces, aquí tenemos, en esta curva que aparece aquí, son valores es el valor promedio de la fecha de llegada que tenían las aves, ¿no? O que se esperaría que tuvieran las aves, este tipo de aves de golondrinas.
Entonces, miren la fluctuación poblacional que ha habido. Incluso en este año ni siquiera llegaron a la zona de reproducción, ¿no? Entonces ha habido bastantes cambios drásticos. Se esperan más. Incluso llegaron más aves. Todo esto que está por encima de la línea roja es una sobrepoblación, porque en realidad lo que se esperaba es que llegara este número de aves, ¿no? Entonces, esto tiene efectos. Que llegue un mayor número de aves que el hábitat pueda soportar, pues puede tener efectos sobre todo en cambios en el comportamiento del ciclo biológico anual y en la fenología. Entonces, muchas aves comienzan a cantar y a poner la nidada más temprano que otras, y afectan las variaciones en las fechas de llegada y fechas de partida, como vemos en el caso de estas golondrinas, ¿no? Y hay otros estudios que relacionan la dinámica de las poblaciones, ¿no? Poblaciones y especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta gallareta es un pato, es una especie de pato, ¿no? Lo relacionan con la productividad de estas especies de peces, ¿no? Las especies de peces están en azul y las de patos están en rojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el año 2003? Cuando la población de los peces aumentaron, pues la población también de esta ave aumentó. Durante el año 2004, 2005, 2006, la población de patos se mantuvo muy abajo, o casi no hubo patos prácticamente. Pero en el 2007 hubo otra explosión demográfica, ¿no? Se incrementaron los tamaños poblacionales de los peces, y por lo tanto también se incrementó el tamaño poblacional de los patos, ¿no? Y así sucesivamente. Todo esto tiene que ver con las relaciones de cambios en la dinámica poblacional de dos o más especies de aves, ¿no? Y siguiendo con ese estudio, pues algo similar ocurre con otras especies de aves, ¿no? Sobre todo aves acuáticas, ¿no? Aquí tenemos a los flamingos, y estos patos son más de Sudamérica, y en algunas partes de México todavía los podemos encontrar. Entonces, chequen básicamente la abundancia de las aves, y cómo es que en algunos casos, cuando no hay presencia de peces, pues tampoco hay presencia de aves, ¿no? Entonces, las aves responden a la disponibilidad de recursos, si así lo estamos interpretando con estas gráficas, ¿no? Entonces, cuando no hay peces, pues tampoco hay recursos para mantener a aves en los esteros o en las lagunas, ¿no? Si quieren saber más sobre aves, les dejo ese manual para que ustedes lo revisen. Es uno de los manuales más utilizados, y John Ralph es un biólogo de Estados Unidos que se ha dedicado exclusivamente al estudio y monitoreo de las aves, ¿no? Si no conocen o no saben identificar aves, está la aplicación de Merlin. Ustedes pueden descargarla en su celular, y está bien chida esta aplicación, porque ustedes pueden tomarle a una fotografía más o menos de buena calidad, y entonces, por comparación, esta aplicación ya tiene una base de datos de fotografías. Entonces, con base en los caracteres morfológicos que presentan las aves, los compara. A partir de esa comparación, te determina o te indica la especie o el nombre científico de la especie, su distribución, y más información que se tiene, ¿no? Es una aplicación gratuita. Ustedes la pueden descargar en la página de Cornell Lab Ornithology. ¿Dudas, chicos, con muestreo de aves? Pues ahorita le tomamos foto y nos dice qué ave es. Sí, así es.
Sí, puedes tomar la foto, te dice qué ave es, ¿no? Te da la probabilidad, obviamente, te pone 3 especies, ¿no? Entonces te da una probabilidad del 90%, te puede dar hasta incluso hasta el 100% de probabilidad, y de las demás te da otros valores de probabilidad, pero pues tú ya decides con base en lo que te proporciona y lo que tú estás observando, ¿no? A qué especie corresponde. Ujú. Ah, ok. Y se tienen todas prácticamente ya se tienen todas las especies registradas de todo el mundo, ¿no? Solamente que, bueno, yo no les recomendaría, porque cuando bajen la aplicación, les va a decir a qué parte del continente, a qué parte del mundo pertenecen, ¿no? Y entonces tienen la opción para descargar a todas las aves del mundo o a solamente a las aves del continente americano. Yo les sugiero que solamente descarguen a las del continente americano para que su celular no se ralentice, ¿no? Porque imagínense cargar, son aproximadamente 10.560 especies de aves que hay en todo el mundo. Aquí en el continente americano no recuerdo cuántas haya, pero imagínense que su celular soporte 10.000 y tantas fotografías, pues está complicado, ¿no? Entonces mejor descarguen únicamente las del continente americano, y creo que también ya hay para el neotrópico, ¿no? Pero ustedes exploren esa aplicación. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Bueno, Profe, sí. ¿y cómo es que, por ejemplo, nos enseña un mapa en donde las aves están bajando ay, no, del norte, porque Ajá, dijo que por las temperaturas, ¿no? ¿Cómo sí. es que ustedes, bueno, se dan cuenta de eso? ¿O cómo Ujú. es que hacen esos mapas? Pues, bueno, mira, por ejemplo, The Cornell Lab Ornithology tiene convenios con diferentes universidades. De hecho, también la aplicación que les acabo de mencionar, la de Merlin, si yo la descargo en mi celular y yo observo una ave aquí en Córdoba, entonces esa información se va a su base de datos, ¿no? Entonces, imagínate que hay una persona o hayan varios biólogos por aquí, otros biólogos por acá. Aquí en México hay muchos biólogos que también monitorean aves. En todo el continente se está monitoreando aves, ¿no? Entonces, pues si alguien la registró aquí, ya hay evidencia que la especie está acá, ¿no? Si alguien la registró acá, pues hay evidencia que también anda por acá. Y entonces se puede ir arreglando la historia de migración de las aves con base en los registros que se tienen en la aplicación de Cornell Lab Ornithology, ¿no? Otros estudios, hay biólogos, ¿no? Sobre todo los gringos. En Estados Unidos tienen un buen de lana para hacer este tipo de monitoreos. Los gringos les ponen un microchip a las aves, allá las capturan, les ponen un microchip que es subdérmico, y entonces ese microchip registra obviamente el rango en el cual se movió un ave, ¿no? Entonces, si el ave se muere por acá, pues no importa, ¿no? Porque el microchip ya mandó la información. Bueno, no es que no importe, ¿no? Pero pues ya se tiene la información registrada, ¿no? Entonces, la tecnología ahorita está pues muy de punta, ¿no? Para hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Y esas maneras de comunicación. Y por ejemplo, en este caso aquí en México les ponen esas como pulseritas amarillas que nos enseñó Sí, y es pues como llevan el conteo. ajá, efectivamente, ¿no? Este puede ser un número continuo, ¿no? Que puede ser desde 1 hasta 1000, ¿no? Entonces tienes la capacidad de capturar hasta 1000 individuos, ¿no? Y les pones su etiqueta, o su anillo, perdón. Por ejemplo, aquí en Veracruz, bueno, aquí en la región de las altas montañas, se distribuye una especie de perdiz, una perdiz o tinamú, que es endémica, ¿no? De esta zona. Si yo quiero hacer un estudio de esa perdiz o tinamú, pues tengo que capturarlos, ¿no? Les pongo el anillo y entonces
cada vez que yo vaya a monitorear, voy a capturar nuevamente, las capturo una vez y al siguiente mes o a los siguientes 2 meses que vuelvo a ir a la zona de estudio, pongo otra vez las redes, pongo otra vez o pongo los sitios de observación y entonces puedo identificar qué individuo que ya había colectado lo volví a capturar en una segunda ocasión de muestreo, ¿no? Entonces, básicamente las etiquetas te sirven para reconocer a los individuos, ¿no? Uh-huh. Sí, más o Qué menos. chido. Sí, está bien chido. Sí, gracias. Okay. Ajá. Bueno, entonces pasemos al grupo de los mamíferos. Con los mamíferos tenemos varias herramientas que podemos nosotros utilizar para estimar el tamaño de la población, chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo estimamos el tamaño de la población? A través de huellas y excrementos o excretas, ¿no? Seguramente van a decir, ay, ¿cómo voy agarrando cacas, ¿no? De los coyotes o de los zorros. Pues hay muchos biólogos que les gusta andar agarrando cacas, ¿no? Y sobre todo, pues estos estudios pues sirven para determinar ese tamaño de la población, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente son transectos, ¿no? Transectos que van desde 0 hasta 500 metros, ¿no? Estos los podemos hacer de 500 a 1000 metros, todo va a depender de las características de la vegetación, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí están en un bosque de pino bastante bonito, es un bosque abierto, incluso hay hasta un camino, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí que me ha tocado ir a muestrear aquí a Huatusco, aquí mismo en la vegetación de Córdoba, Toyac, pues la vegetación está súper cerrada, ¿no? Entonces, tenemos que andar entre la vegetación para buscar esos huellas y esos excrementos, ¿no? Entonces, si ya están los transectos establecidos y ya hay veredas, se pueden establecer sobre esos mismos, o si no, tenemos que hacerlos o trazarlos dentro de la vegetación. Entonces, básicamente los transectos son de 500 metros y de 2 metros de ancho. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente un recorrido a lo largo del transecto y observamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este transecto observamos la huella de, no sé, se me hace que es algún carnívoro, algún zorro, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos y registramos en nuestra libreta de campo que en el transecto 1 registramos unas huellas de zorro. O de zorro, ¿no? Caminamos más hacia adelante y encontramos sus excretas, ¿no? Caminamos más hacia adelante, encontramos excretas de venados. Caminamos más hacia adelante y encontramos excretas de conejos, ¿no? No vamos a contabilizar excretas que estén fuera solamente las que estén dentro del transecto a lo largo de 2 metros de ancho, ¿no? Y entonces establecemos varios transectos a lo largo de, si estamos dentro de un área natural protegida, hacemos algo similar como en el caso de las aves, ¿no? Ponemos, en vez de puntos de observación, ponemos transectos de observación. Entonces los repartimos los transectos en toda el área de estudio donde a mí me interesa monitorear. Este es un ejemplo, pues básico, ¿no? De cómo podemos realizar transectos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un transecto que inicia desde el punto 0 hasta 500 metros. Dejamos una separación de 30 metros y volvemos a trazar el transecto número 2. Dejamos una separación de 30 metros y trazamos el transecto 3, hacemos lo mismo, trazamos el transecto 4, hacemos lo mismo, el transecto 5, el transecto 6. Deberían de estar todos los transectos unidos, solamente les digo es a manera de ejemplo, ¿no? Pero aquí deberían de continuar los transectos hasta, digamos, abarcar toda la superficie donde a mí me interesa estimar el tamaño de la población.
Además de los transectos, también podemos, dentro de la superficie, establecer unidades de muestreo. Y lo mismo que hago en el transecto, reviso excretas o huellas, van a ser única y exclusivamente dentro del transecto, ¿no? Entonces, una vez que registre, que ya me encuentra las huellas, pues, ¿qué es lo que hago? Mido el ancho de la huella, mido el largo, mido el largo del cojinete, el largo total de la huella, y así voy midiendo varias características de las excretas o de la huella, ¿no? El ancho de la excreta, el largo de la excreta. Hay algunas excretas que ya se encuentran en estado de descomposición, pero lo ideal o lo que quiero que comprendan es que necesitamos tener las mediciones, ¿no? Los biólogos nos siempre debemos de tener medidas, ¿no? Porque no nos van a creer que, digamos, si yo digo que que esta huella pertenece a un jaguar, pues no me van a creer si yo no les digo que mide de 10 centímetros de largo, de cojinete, mide casi 30 centímetros o 22 centímetros del largo de la huella y que mide 10 centímetros del ancho de la huella, ¿no? Entonces nosotros como biólogos debemos de proporcionar esa información para que sea creíble, ¿no? Que sea creíble que realmente nosotros encontramos esa información. Entonces, la recomendación, por ejemplo, esta es una huella de venado. Lo preferible es que se deben tomar fotografías de la huella a una distancia aproximadamente de 40 centímetros. Son medidas estándar que ya utilizamos los biólogos para poder establecer parámetros y poder identificar a las especies, ¿no? Eh, quería, quería mostrarles o quiero mostrarles mamíferos. Hay un manual bastante bueno de los mamíferos de México, se los voy a proporcionar ahí en, en el chat del grupo, con el cual nosotros los biólogos nos apoyamos para poder hacer las identificaciones, ¿no? Aquí les decía, necesitamos medir las huellas, saber de qué tamaño son para poderlas identificar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener las mediciones de la huella? Porque incluso hasta podemos saber qué actividad andaban haciendo los animales con base a las características de la huella, ¿no? Entonces, es un conocimiento bastante interesante si sabemos reconocer de qué forma estuvieron posicionadas las huellas, ¿no? Como si yo me encuentro una huella en el campo, pues yo me tengo que venir a este manual y entonces con las medidas que yo tomé en el campo, las debo de comparar con las medidas que aparecen en este manual. Y entonces de esta manera yo ya sé qué especie está presente en la localidad de muestreo, ¿no? Entonces, este es un manual bastante bueno, tiene a todas las especies de México, tlacuaches, todos los tlacuaches, armadillos, tepezcuincles, osos hormigueros, monos aulladores, ¿no? Entonces, es un manual bastante chido para cuando salgan ustedes también a hacer actividades de campo, pues se lo pueden llevar y si se encuentran alguna huella o excreta, por aquí tenemos las excretas, por ejemplo, de los linces o del gato montés que todavía tenemos aquí en el Parque Nacional Pico de Orizaba, todavía está esta especie de lince. Nosotros, o yo y mis amigos, mis compañeros, la hemos registrado en cámaras trampa en el Pico de Orizaba. Ocelotes también, toda esta zona hay ocelotes y en fin, ¿no? Entonces, les voy a mandar el link por si alguien está interesado en aspectos de monitoreo de mamíferos a través de las huellas.
Dice Daniel de Jesús, yo pensé que las pulseras eran como la de los reos, que incluyen chips de actividad y rastreo. Pues algo así, ¿no? Esa es la función que tienen esas etiquetas, ¿no? La cosa es que hay que darle un seguimiento, ¿no? Que te sirvan para darle un seguimiento a los individuos. Bueno, ese era el caso de los muestreos para mamíferos con huellas y excretas, ¿no? Entonces podemos estimar el tamaño de la población a través de las excretas, a través de las huellas. Otra manera directa, sobre todo este tipo de metodología se ocupa para roedores, ¿no? Se llaman trampas de caída. Estas trampas de caída, pues es muy básico, muy sencillo ponerlas en campo. Se hace se cava un hoyo a una profundidad de tal manera que quepa el vaso, esa trampa, y a veces ponen doble vaso. El vaso que está aquí adentro está perforado, tiene unos hoyitos para que en caso de que se inunde o llueva en la noche, pues entonces si cae el ratón no se vaya a ahogar. Entonces, estas trampas sirven bastante bien para capturar ratones. Se les pone cebo, ya sea avena, la avena va mezclada con mantequilla de maní, con esa crema de maní o crema de cacahuate. Se les hace un cebo muy particular que los puede atraer hasta 500 o 600 metros. Los ratones tienen un sentido olfativo muy agudo puede incluso registrar alimento a aproximadamente 500 metros. Hay algunas especies que así lo hacen. Y una vez que caen los roedores, pues ya se retiran y se pueden contabilizar, ¿no? Entonces, esas son otro tipo de técnicas para mamíferos más pequeños, ¿no? También hay estudios de poblaciones de anolis o sobre todo de lagartijas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí con los muestreos de mamíferos? Profe, Sí, cuando usted nos estaba diciendo de los caminos de transacción, ¿o cómo dijo que se llamaba? insectos, Ajá. transectos. ¿Por qué mencionó que esos no es recomendable hacerlos fuera de este? O sea, ¿cuál es la consecuencia que hay al hacerlo fuera de este? ¿Se puede repetir la misma especie o por qué? Sí, sí, ok. La pregunta es muy buena, ¿no? ¿Por qué no registrar individuos fuera del transecto? Todo esto tiene que ver con el comportamiento de las especies, ¿no? Por ejemplo, algunas especies, pues, tienen la afinidad de excretar o marcar territorios cerca o en lugares abiertos, ¿no? Entonces es más práctico hacer los registros en áreas abiertas donde se pueda observar bien la presencia de la huella o de la excreta. Porque si te vas hacia acá, aquí hay más vegetación que te va a impedir ya sea identificar el rastro o identificar la excreta, ¿no? Entonces es por eso que es preferible siempre hacerlo dentro del insecto. ¿Por qué? Porque como se estima la densidad poblacional, ¿no? Entonces, imagínate que yo tenga aquí 5 registros de venado cola blanca en este transecto. Entonces, yo esos registros los debo de dividir entre los 500 metros, ¿no? Entonces, 5 entre 500 es igual a 5 entre 500 es igual a 0.01, es decir, que voy a tener 0.01 venados por 500 metros, ¿no? Si yo lo hago aquí afuera, yo no sé qué superficie haya, al menos que la cuantifique, ¿no? Que cuantifique esta área. Pero imagínate para muestrear toda esta área. O sea, es un trabajo que implica bastante tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? Entonces, por eso es que los biólogos hacemos este tipo de métodos, ¿no? Este tipo de métodos para disminuir costos,
costos en tiempo, costos en dinero, costo en esfuerzo, ¿no? Y es una manera más estándar de poder estimar el tamaño de la población, porque en realidad la población anda en todos los lugares, ¿no? O sea, si estamos hablando de la población anda en todos los sitios, ¿no? Pero la probabilidad de que pase un venado por estos transectos es más grande que pase por transectos, perdón, la probabilidad de que yo me encuentre un rastro de alguna especie en los transectos es más alta que si yo la muestreo en un lugar donde por las características de la vegetación o por las características del terreno, me va a ser difícil de identificar los rastros o las huellas de los animales, ¿no? Y ya son metodologías estándar y ya son metodologías establecidas, pero básicamente es por eso. Ah, ok. Sí. ¿Y hay alguna forma de saber que no estamos contando al mismo espécimen con la huella? Pues sí, eso son sesgos, ¿no? Que se tienen, pero por ejemplo, si imagínate que por aquí hubiera pasado el coyote, ¿no? Y todo todo el camino hubiera huellas de coyote. Pues obviamente yo como biólogo enseguida observo que pues pertenece al mismo individuo, ¿no? Con las medidas, si yo encuentro varias huellas de diferentes medidas, puedo decir, pues esta huella que tiene esta medida es de un coyote juvenil, esta huella que tiene esta medida es un coyote cría, esta huella que tiene cierta medida es de un coyote adulto, ¿no? Entonces, a través de las mediciones puedo discriminar y puedo tener entonces, o puedo identificar a 3 individuos que estuvieron aquí. Pero si la huella es la misma, pues solamente voy a contar a un solo individuo. Con las excretas tienen un periodo de descomposición, ¿no? Más o menos entre 15, 20 días, dependiendo de la especie. Si son carnívoros, tardan más días en descomposición. También hay reglas o hay indicadores. Por ejemplo, si una huella ya está muy deshidratada, le corresponde un periodo de días, ¿no? 30 días, por ejemplo. Entonces, si yo me encuentro una excreta aquí que tiene 15 días de descomposición y me encuentro otra excreta por acá que tiene 18 días de descomposición, pues entonces significa que pertenece a 2 individuos diferentes, ¿no? Porque a lo mejor un mismo individuo no va a excretar en la misma letrina. Bueno, un mismo individuo puede excretar en la misma letrina, pero no en letrinas diferentes, ¿no? Entonces ahí contaría a 2 individuos distintos. Sí, hay muchas formas, ¿no? Para evitar ese tipo de conflicto, ¿no? Porque imagino, estás pensando eso, ¿cómo evito hacer conteos dobles? Entonces hay que leer acerca de cómo evitar esos conteos dobles. Gracias. Sí. Profe. Profe, Sí. disculpe una pregunta. ¿Por qué se dejan 30 metros entre transecto y transecto? Ajá. Pues si se recuerdan o recuerdan el monitoreo de las aves, siempre hay una distancia de 30 metros, ¿no? Esa distancia es como un margen de error que no vamos a contemplar para hacer el muestreo, ¿no? Entonces, para evitar que también haya conteos dobles de aquí, del transecto 1 al transecto 2, dejamos esta separación, ¿no? Pero es una distancia que más o menos te ayuda a diferenciar entre un transecto y otro, que no se contabiliza, pero que es una medida estándar para poder definir los transectos, ¿no? No tiene como que una justificación biológica o ecológica como tal, ¿no? Solamente es el diseño del muestreo, que así ya está representado, que así ya se representa, perdón. Ok, gracias, profesor. Sí. Doc, Sí. una pregunta. Entonces, ¿es recomendable
un trayecto como semilargo, despejado, ¿no? Eso Ujú. es como que... Sí, sí, sí. Bueno, a ver, les platico. Tuve un estudiante que hizo un estudio sobre el tamaño de la población de zorro gris aquí en Rancho San Fermín, en Atoyac, Veracruz. Entonces, él hizo muestreos por transectos. Entonces, estableció únicamente 3 transectos en la localidad y en cada uno de los transectos van a orillas de un camino debido a que las zorras o el zorro gris, Urocion cinereorgenteus, que es el nombre científico de esa especie, este, como ya conocemos la biología, ya sabemos cómo se comporta la especie, es decir, que tiene la forma de cómo se comporta esta especie es que tiene un ámbito hogareño más o menos de 2 o 3 kilómetros, ¿no? Entonces, establecimos esos transectos. Nosotros primero ubicamos una letrina. Una letrina significa que hay un individuo activo en esa localidad, ¿no? Entonces, pusimos, a partir de esa letrina que ubicamos, establecimos el transecto, ¿no? Establecimos un transecto para acá, ubicamos otra letrina por de este lado y ubicamos otro transecto, por acá ubicamos otra letrina y ubicamos otro transecto, por acá ubicamos otra letrina y ubicamos otro transecto. Ahí los transectos fueron, digamos, establecidos con base en la biología de la especie, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo pongo un transecto donde no hay letrinas, pues no voy a contar nada, ¿no? Entonces mi población o los estimadores que yo voy a obtener, pues van a estar mal, ¿no? Entonces va a depender mucho de la biología de la especie, ¿no? De dónde y cómo establecemos los transectos. En el caso del Pico de Orizaba, allá pusimos cámaras trampa en donde ubicamos letrinas del gato montés, pero además hicimos transectos, ¿no? Pusimos cámaras trampa para corroborar la presencia del gato montés y que fueran letrinas activas, y además hicimos transectos para más o menos conocer su ámbito hogareño, es decir, que si había una letrina por acá y otra letrina más o menos por aquí, y otra letrina en medio, entonces sabíamos que corresponde al mismo gato, ¿no? Entonces hay varias, ahora sí los biólogos tenemos como que esa virtud o esa facilidad de de que nosotros mismos podamos establecer los transectos, las cámaras trampa. O sea, ya están las metodologías establecidas, pero podemos hacer las adecuaciones con base en la biología de la especie que estamos estudiando. Ujú. Entonces sí va a depender también de la superficie. El número de transectos va a depender de la superficie, ¿no? Porque si muestreas, por ejemplo, un área muy pequeña, pues a lo mejor nada más te cabe un transecto de 500 metros, ¿no? Ujú. ¿Cómo ven, chicos? ¿Dudas? No, profesor. Gracias. Ok. Bueno, ¿cómo ven si la dejamos aquí y mañana perdón, el próximo jueves continuamos con el grupo de reptiles, ¿no? Aquellos que Sí. les interesan los reptiles, voy a Profe, enseñarles cómo se hacen, cuáles son las técnicas, luego con plantas y terminaríamos con plantas, ¿sale? sí, Sí, Perfecto, chicos. sí, profesor. Sí. Bueno, entonces si no hay dudas, pues ya nos estamos viendo el próximo miércoles, chicos. ¿De acuerdo? Gracias por haber asistido y ahora Muchas sí, gracias. No, ahora a sí usted. me gustó que estuvieran más participativos, así me late que estén más participativos y tengan dudas. Ujú.
Gracias, profe. Sale, Bueno. profe, pues buen día. Sale igualmente, que les vaya bien. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Chao.